La Organización Mundial de la Salud confirmó que la gripe porcina ya se propagó a 15 países en todo el mundo y hay más de 600 personas afectadas. El país más afectado es México. Según la Organización Mundial de la Salud, ya falta solo un paso para que el mundo se enfrente a una pandemia. Es que la gripe porcina, producida por un subtipo del virus de la influenza porcina, el H1N1, que se potenció con material genético de otros dos subtipos virales que afectan a las aves y al ser humano, ya se contagió de persona a persona en dos países, México y Estados Unidos. A esta altura, ya nadie duda de que la enfermedad traspasó el continente americano y provocando muertes incluso fuera de México. La combinación de estos factores llevó a la Organización Mundial de la Salud a decidirse por elevar el nivel de alerta a 5, una fase no alcanzada en ninguna de las últimas amenazas globales, como las de la gripe aviar o el síndrome agudo respiratorio, también conocido como SARS por sus siglas en inglés. El nivel máximo de alerta es 6, sinónimo de pandemia. Based on assessment of all available information and following several expert consultations, I have decided to raise the current level of influenza pandemic alert from phase 4 to phase 5. Según los datos manejados por el organismo internacional que fiscaliza la salud en el planeta, hasta el momento ya son 236 los casos confirmados de la nueva gripe en todo el mundo frente a los 148 del anterior balance. Pese a esta tendencia creciente de los contagios, la organización considera que por el momento no hay evidencias que aconsejen elevar el nivel de alerta de 5 a 6. Bueno, alarma en todo el mundo, alerta en todo el mundo. Lo que hay que insistir es que si hay algo que no ayuda con esto es el pánico. Es decir, una cosa es lo que tiene que ver con la cautela, lo que tiene que ver con informarse, y otra cosa es entrar en psicosis. No hay que entrar en psicosis, aunque estemos en la fase 5 según la OMS de esta enfermedad. La 6 sería, como decíamos recién, el último estadio cuando ya es pandemia. Pandemia, epidemia en varios países al mismo tiempo. Es decir, hay víctimas, hay gente afectada, hay muchos países, países más pobres, países desarrollados, hay de todo esto, pero lo que hay que también tener en cuenta es cómo informarse, a quién creerle, porque versiones hay de todo tipo. En esta semana hemos leído las versiones más disparatadas, desde que esto es un atentado terrorista que utiliza algún grupo islámico en contra de Estados Unidos y que utilizó a mexicanos para que atravesando la frontera llevaran este virus. Esta gente no tiene en cuenta que en realidad lo que dicen es que el origen está en Estados Unidos, precisamente hace varios años. Es decir, si queremos entrar con las teorías conspirativas que tienen que ver con las ganancias de los laboratorios ganan siempre y desde siempre, no solo ahora con esta gripe porcina o como se vaya a llamar, influenza humana o como sea. Es decir, lo que hay que tener en cuenta es que esto está instalado y tenemos que informarnos para saber cómo prevenirnos sin entrar en pánico. Sí, es verdad. Además, digámosle a los que nos están mirando que esta es la primera parte del informe, ahora tenemos una segunda partecita. Tal vez para recordar algunos puntos, la representante de la Organización Mundial de la Salud habló de la fase 5, un poco para recordar, se caracteriza por la propagación del virus de humano a humano en al menos 2 países en una misma región, aunque muchos lugares no se vean afectados. Y la fase 6, como decía Cinde, la fase pandémica, se registra en más países de distintas regiones, y esto quiere decir que ya la pandemia está en marcha. Y hay que recordar también que aunque una enfermedad mate a mucha gente, no se la considera pandemia. De hecho, el cáncer mata a mucha gente, pero no es considerado pandemia. Bueno, en este caso, de todos modos, vos mencionabas recién que lo más importante y que tiene que ver con el contagio de humano a humano, porque cuando esto arranca, esa era lo que se estaba esperando. Incluso, vos sabés que lo que dicen varios epidemiólogos y virólogos y demás, y sanitaristas, es que esto se esperaba
con la gripe aviar. Lo que se esperaba con la gripe aviar hace 2 o 3 años, en algún momento más atrás, 5 años, se esperaba con el SARS, llegó ahora con esto que empezó llamándose gripe porcina, pero que la gente que está en el rubro, digamos que tiene que ver con la carne de cerdo y demás, está pidiendo que se le cambie el nombre. Se pedía que se llamara gripe norteamericana, ahora decidieron llamarla H1B1, pero, o H1N1, ya se me confundió, H1N1, H1N1 o influenza humana, pero la gripe nueva, podemos decir. Sí, otro elemento para señalar respecto al tema de la cautela, y es que obviamente para nosotros también es muy difícil opinar sobre este tema. Después vamos a ver qué pasa en México con lo político y lo económico, porque los propios virólogos, infectólogos, médicos y sanitaristas no se ponen de acuerdo entre ellos. Entonces esto para nosotros representa un problema. Si los expertos no se ponen de acuerdo, difícilmente vamos a poder opinar nosotros, que no sabemos. Pero si te parece, compartimos entonces la segunda parte del informe. Por ahora, Asia y África parecen haber quedado afuera del impacto del virus. Naciones como la Argentina y Cuba ya decidieron prohibir los vuelos a México, medida desaconsejada por la OMS por ser poco efectiva. El organismo no tiene en cuenta en su recuento los casos confirmados en laboratorios que no fueron notificados oficialmente. De allí, la diferencia de sus cifras con las difundidas por algunos gobiernos. ¿Dónde se originó esta nueva y peligrosa variedad de influenza? La gripe porcina en cerdos no es una enfermedad de declaración obligatoria a las autoridades internacionales de sanidad animal, desconociéndose su distribución internacional, aunque sí se sabe que en Estados Unidos el virus en cerdos es endémico. En México, la gripe porcina fue detectada en seres humanos meses atrás, aunque su propagación y tratamiento no fueron informados públicamente hasta hace pocos días. También persiste la incógnita sobre el origen de la epidemia y poco a poco comienzan a aparecer distintas teorías respecto a cómo, dónde y por qué el territorio mexicano se transformó en el epicentro de esta alerta sanitaria. Y la aparición de este mal fue pronosticada 6 años atrás cuando la revista Science anticipó que tras años de estabilidad, el virus de la gripe porcina en Estados Unidos había dado un salto evolutivo vertiginoso, ya que el sistema de granjas intensivas de producción de aves y cerdos en condiciones de hacinamiento favorece la proliferación y rápida mutación de nuevos organismos infecciosos. El país más afectado por la gripe porcina, con 8 muertes confirmadas y otras 160 sospechosas, algunos se preguntan por qué el presidente Felipe Calderón dio pocas declaraciones públicas en torno a la epidemia. Cuando lo hizo el pasado miércoles, fue para pedir a millones de compatriotas que para frenar la epidemia se queden en sus casas hasta el 5 de mayo. A todos sin excepción, que en estos días de asueto que vamos a tener, en este puente que irá del 1 al 5 de mayo, te quedes en tu casa con tu familia, porque no hay lugar más seguro para evitar contagiarse del virus de la influenza porcina que tu propia casa. El gobierno mexicano suspendió además las actividades públicas y económicas no esenciales y los espectáculos artísticos y deportivos. Mucho dolor en articulaciones, decaimiento, temperaturas altas. Y venimos de la Clínica 7 del Seguro Social y no me quisieron ni siquiera recibir porque no soy derechohabiente, siendo que en el teléfono de información sobre la influenza están diciendo que sí deben de atender a todos aunque no sean derechohabientes. Y aquí nos dicen que también que tampoco me pueden atender porque ya está saturado. Bueno, de hecho toda mi familia estuvo unos 8 días de que murió ella, como 8 o 15 días antes, estuvimos muy enfermos nosotros también, una cosa terrible que pasamos también la enfermedad. De hecho yo tengo la idea que fue la misma enfermedad. La sanidad subió al avión, nos hizo un cuestionario, nos preguntaron varias cosas de salud, dijimos que estamos bien, que nos sentimos bien y que tenemos que tener 10 días ubicados en un lugar con un teléfono para que nos puedan localizar si algo. Los síntomas que produce la gripe porcina son similares a los de una influenza común: fiebre, dolores musculares y de garganta, además de problemas respiratorios. Si la enfermedad no es tratada en las primeras 48 horas, puede derivar en una neumonía, a veces mortal.
Roche y GlaxoSmithKline, empresas a punto de ser declaradas en quiebra como consecuencia de la crisis económica mundial, son los únicos laboratorios que producen los medicamentos para el tratamiento de la gripe porcina. El oseltamivir, conocido por el nombre comercial de Tamiflu, y el zanamivir, comercializado como Relenza. Roche ya anunció que dispone de solo 3 millones de dosis de Tamiflu, que sumadas a otras 2 millones de dosis acopiadas por la Organización Mundial de la Salud, podrían curar a 5 millones de afectados. Por lo pronto, la directora de la Organización Mundial de la Salud pidió un esfuerzo a los laboratorios para que aumenten su capacidad de producción, anunciando que pediría ayuda a los países donantes y al Banco Mundial para que cooperen en el financiamiento. Otras voces críticas con los objetivos puramente lucrativos de los grandes laboratorios plantean que si una pandemia es inminente, las patentes deben ser dejadas a un lado para producir genéricos. La única arma que podría frenar con eficacia al virus sería una vacuna, una posibilidad no inmediata. Los científicos ya aislaron la variante del virus H1N1 que produjo el brote mexicano y esperan tener un prototipo dentro de 2 semanas, aunque su implementación recién podría concretarse en un periodo que va de 4 a 6 meses. Pero el principal problema no es técnico, sino de gestión y políticas públicas. El sector estima que puede multiplicar su producción, pero aún así llevaría varios años satisfacer la demanda mundial en caso de una pandemia. El mundo tiene 6.800 millones de habitantes. Me parece que hay una palabra clave en el informe, al final del informe, que es políticas públicas. Y esto, cada vez que hay un problema sanitario se lo discute y se plantea otra vez, como el tema de los genéricos. ¿Cuántas veces hemos hablado del tema de los genéricos? La batalla que han dado países como Brasil y la India para poder producir genéricos respecto del tema del SIDA, y la presión de los laboratorios para impedir que lo hicieran, aunque de todas maneras India y Brasil están avanzando, y seguramente los memoriosos, los estudiosos siempre recordarán la influencia que tuvieron los laboratorios en un golpe de Estado en la Argentina también en 1966. Y estaba leyendo, uno lee mucho en estos días a raíz de esto, estaba leyendo declaraciones de Pablo Goldschmidt, que es un virólogo argentino que trabaja en Francia, y plantea que hay que tener en cuenta, palabras textuales de él, que además vivió 2 años en México, que el 94% de las canillas mexicanas tienen agua contaminada, y es altísima la cantidad de casos de parasitosis. Eso es política pública. El hecho de que el 94% de las canillas estén contaminadas es falta de política pública. Claro, porque además si vos tenés en cuenta que se está hablando de la higiene como el mayor método preventivo, y se está indicando que se laven las manos a cada rato a todas las familias, y las familias no tienen acceso al agua potable, ahí hay una gran contradicción, que si a eso le sumás los grandes problemas internos que tienen los sistemas de salud de nuestros países, en donde este tipo de enfermedades se convierten en verdaderos desafíos, digamos, cuando vos hablas de políticas públicas, no hay que esperar que pase esto para implementar esas políticas públicas. Bueno, Goldschmidt agrega también, es sospechoso que el virus no infecta a las personas vacunadas, entonces no es letal. Dice, mata a la gente pobre porque no van al hospital o no tienen acceso a los remedios. Claro. Otra vez el tema de la política pública. Eso es lo que se está diciendo también de por qué no hay muertes en Estados Unidos. La única muerte que hubo es la de ese bebé, que en realidad era un bebé mexicano que llegó a Estados Unidos, y sí, en cambio, hay muertes confirmadas en México. También es cierto que se ha sabido que varios de los que murieron en México fueron atendidos tarde. O sea, les fue negada la entrada a determinados hospitales, a determinados centros de salud, con lo cual esto se demoró esa atención, porque en lo que coinciden es que atendida esta gripe no es mortal. Claro. Así que entonces, es lo que está diciendo Goldschmidt. Entonces tiene que ver, y con respecto a los remedios también, lo que empieza a ocurrir ahora también es la psicosis por el stock. ¿Quién tiene stock del remedio que podría llegar a curar, que no es la vacuna, pero que sí es lo que hay en este momento, que son de estos 2 laboratorios? Lo que aparecen las teorías conspirativas respecto de los grandes laboratorios, cuánto influyen para que esto se disemine, desarrolle. Siempre es que es difícil encontrar el Sí, pero por eso equilibrio. hay que mantener también una cosa de razonabilidad, es decir, pensar que el gobierno mexicano está en acuerdo con los laboratorios para hacer dinero con esto es
es no pensar todo el dinero que México puede perder por esto. Bueno, yo tenía unos datos que salieron hoy sábado, el diario La Jornada, señalan que en el costo de la emergencia sanitaria está estimado en 4.500 millones de dólares, mucho dinero, que es un poco menos del 1% del Producto Bruto Interno, y además el Banco de México proyecta para este año una caída del casi el 5% de la economía mexicana, porque claro, gran parte de los hoteles están vacíos, los vuelos... Sí, pero además sumale la crisis. Porque, digamos, esta crisis que ataca a México en este momento, hay que sumarla a la crisis económica. El tema del turismo, que es tan importante en México, venía también cayendo porque la cuestión narco también es importante. La narcoviolencia en México este año ha tenido una virulencia feroz, de manera que muchos también se han retraído de visitar México. Entonces, lo que va a perder México, el colapso económico que esto puede significar, a mí me da un poco que sospechar, ¿no? Digamos, sospechar de los que sospechan en ese sentido, claro. Quiero decir, ¿no? O sea, tomemos todo con mucha cautela. Es como decir, sí, Donald Rumsfeld tuvo que ver con el laboratorio Roche. Y entonces esto es un negocio de Rumsfeld. Es como un poco reduccionista. No quiero aparecer tampoco como naif o como ingenua, digamos, porque sabemos muy bien que hay gente que es capaz de todo por conseguir dinero. Pero que hay una enfermedad, la hay, y que esto está testeando los distintos sistemas de salud pública también. Es decir, los países que tienen mejor sistema de salud pública se cubren mejor. Y los que no tienen agua contaminada en las canillas, por supuesto, definitivamente mucho mejor.